En este día meditamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy habría mucho que hablar sobre la cuestión de por qué no resuena con fuerza y convicción la palabra del Evangelio. ¿Por qué a veces los cristianos católicos nos silenciamos frente a lo que creemos, a pesar de la llamada a la nueva evangelización? Valdría la pena que cada uno haga un análisis y mire cuáles son las razones por las que no proclamamos con seguridad y agradecimiento el Evangelio, sabiendo que el Evangelio es la fuente, la fuerza de nuestra palabra. Algunas razones por las que probablemente muchos cristianos no comparten el Evangelio con otras personas. Una primera razón puede ser por ese espíritu de mundanidad y un testimonio inadecuado. ¿Cuánta coherencia hace falta entre el mensaje que predicamos y la vida que vivimos? Y hoy más que nunca la gente busca coherencia y autenticidad personal. Necesariamente el cristiano debe parecerse a aquello de lo cual está hablando, porque en muchas ocasiones, antes de escuchar lo que decimos, las personas ven cómo vivimos. En tal sentido, seguramente una de las razones por las cuales la Iglesia de Dios tiene actualmente tan poca influencia en el mundo es por la gran influencia que el mundo ejerce sobre ella. Es decir, en muchos casos la sal se ha desvanecido y la luz ha sido ocultada debajo de otras cosas. Otra razón es también por la falta de convicción personal. Evidentemente, el predicador que duda no convence a nadie. Es necesaria esa fe en la palabra de Dios. Pablo estaba plenamente convencido del poder que tiene el Evangelio para salvar a cualquier persona que llega a creer. Romanos 1:16. Pero para alcanzar este tipo de convicción, primero es necesario que la palabra quede grabada en aquellos que la predican. Una tercera razón es por la falta de indiferencia, por esa indiferencia y el menosprecio con que la gente trata los asuntos espirituales. Cuando hablamos con ellos, muchas veces nos da la impresión de que están como anestesiados, mantienen sus constantes vitales, pero parecen incapaces de mostrar un interés a la escucha de la palabra. Y ante esta situación, sin duda,
También los predicadores se desaniman para comenzar una conversación. Igualmente, hay un espíritu derrotista. Muchos piensan que la gente no les va a escuchar y que por lo tanto es inútil evangelizar. Por supuesto, a esto hay que añadir la falta de confianza en el poder de la palabra y en la obra del Espíritu Santo. El Evangelio nos hace tomar en cuenta que el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son también, dice, las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Es decir, necesitamos entonces llenarnos de esa convicción de que la buena nueva siempre tiene poder, y sobre todo el poder de la obra del Espíritu Santo. Otra razón es también por estar involucrados en otras actividades, por ejemplo en la obra social, que en la actualidad goza de mayor prestigio que la evangelización. No olvidemos que en muchas ocasiones este tipo de labor, si bien es muy buena y necesaria, no siempre incluye una predicación clara del Evangelio. ¿Cuántos grupos en las comunidades parroquiales pueden hacer una ayuda social a mucha gente, pero olvidando también predicarles el Evangelio? Otra razón importante es por la falta de perseverancia. Muchos cristianos tienen un buen comienzo, pero las dificultades terminan por frenarles y es imposible ver frutos sin perseverancia. Otra razón por la que sucede esta falta de espíritu evangelizador es por la comodidad y egoísmo. Tal vez nos encontramos cómodos en la iglesia dentro de nuestro círculo de amigos y no queremos que otros vengan a incomodarnos con sus problemas y necesidades. La iglesia es vista por estas personas más o menos como un club que funciona en beneficio de sus socios, pero sabemos que la iglesia no es un club. Luego también hay muchas divisiones en el seno de la iglesia. Es probable que no haya nada de perjudicial para la causa de Cristo como una iglesia que está despedazada por celos, rivalidades, calumnias y malicia. Una iglesia así necesita una radical renovación en amor antes de llevar el Evangelio a los perdidos, a los incrédulos, para que así los hombres que se han apartado de la iglesia o los incrédulos no vean una piedra de tropiezo. Y el diablo sabe bien que si logra destruir nuestra unidad, neutralizará nuestro testimonio. Finalmente, reconocemos también la hostilidad del mundo. Y con esto no solo nos referimos a la persecución física que los cristianos sufren en muchos países en la actualidad, sino también a la oposición que las sociedades democráticas presentan contra todo concepto de evangelización. En nombre de la tolerancia se considera una agresión que una persona intente convertir a otra al cristianismo. Según ellos, esto supone un atropello a las libertades individuales y una forma inaceptable de arrogancia. Ellos parten de la base de que ninguna religión puede pretender tener el monopolio de la verdad, que cada uno debe tener su propia forma de llegar a Dios, sin que nadie deba inmiscuirse en la vida privada de otros o intentar imponer sus asuntos de vista. Sin embargo, este espíritu de falsa tolerancia camina junto a la idea de que en asuntos morales no hay verdades absolutas, sino que todo es relativo,
Ya nadie puede decir a otro lo que está bien o lo que está mal. Y si alguien lo intenta, rápidamente es ridiculizado y tratado como arrogante e intolerante. Por lo tanto, en medio de este ambiente, hacer un llamamiento a las personas para que se arrepientan de sus pecados será considerado como algo muy ofensivo. Y además, si les anunciamos el Evangelio de Jesucristo como el único medio para su salvación eterna, nos tacharán de fanáticos e intransigentes. Queridos hermanos, pidamos no silenciarnos, no tener miedo, no ser tímidos. Decía San Justino que aquellos ignorantes e incapaces de elocuencia persuadieron por la virtud a todo el género humano. El signo o milagro de la virtud es nuestra elocuencia. Dejemos al menos que el Señor en medio de nosotros y con nosotros realice su obra. Estaba colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Todos estamos llamados a ser escritores vivos del Evangelio, como dice el Papa Francisco, portadores de la buena noticia a todo hombre y mujer de hoy.